Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti. Vamos a considerar al principio dos importantes características de la iglesia: su unidad corporal y espiritual, sus capacidades y su propósito. Y una tercera, la conducta moral de la iglesia como hombre en Cristo. Efesios 4:1. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El primer deseo del corazón de Pablo es que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia, que en griego es macrotumia, es la capacidad de aguantar hasta lo último, y complementa la humildad y mansedumbre. Según el nuevo léxico griego español del Nuevo Testamento, se puede interpretar también como mansedumbre, tolerancia y paciencia. Esta paciencia se manifiesta con una actitud de tolerancia amorosa hacia los demás, soportándoos los unos a los otros. Los creyentes maduros toleran en forma amorosa a los débiles e inmaduros. El maduro carga al inmaduro, lo soporta por amor. Este otro ingrediente es la capacidad de aguantar las pruebas en las relaciones humanas de la iglesia sin contrariarse o impacientarse. El amor ágape es la característica clave y significa una benevolencia invencible. Sin el amor no se pueden tolerar las imperfecciones que aún preservan los demás hermanos en la iglesia, por ser estos todavía humanos e imperfectos, inmaduros, aunque sean regenerados y redimidos y están en vía de la santificación, igual que nosotros mismos. El amor cristiano es la predisposición de aceptar y de querer a los demás con verrugas y todo, tales como ellos son y no como yo estoy pensando que deben ser. Hay que aceptarlos con todo y errores. Esta cosa es como el matrimonio. La forma de triunfar en la vida matrimonial, a pesar de los problemas, de las debilidades, de la inmadurez, es la tolerancia. El tolerarse unos a otros, el soportarse,
Es asunto de madurez. La paciencia y la mansedumbre son fruto del Espíritu, parte de las cualidades o del carácter de Cristo, y que se reciben en la intimidad con Dios. No es una vida emocional. Por eso dice el canto: no basta con cantar, es necesario vivir más que emociones, madurez que nos lleva a la estabilidad. Pero luego Pablo sigue diciendo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo esto proviene del amor. Ese tipo de amor no viene por nacimiento, viene como resultado de un encuentro personal que usted y yo hayamos tenido con Cristo y la presencia permanente de su Espíritu en nosotros. Debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La verdad es cómo se requiere la madurez en nuestra vida y entender la necesidad de guardar la unidad del Espíritu. El viernes tuve una satisfacción profunda a ver a nuestros líderes que corrieron al llamado que hicimos, y a las 4 de la madrugada estaban orando ya en muchos lugares. A las 3 se fueron a instalar sus carpas y a las 5 de la tarde terminaron y corrieron a contar las experiencias vividas. Unidad en el Espíritu. Una iglesia que camina junta, que comparte, que vive al máximo. Una iglesia maravillosa que disfruta de la comunión. La unidad viene como producto de la madurez, que es el camino maravilloso que la iglesia debe establecer, ir hacia la madurez. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire sus 5 dedos: apóstoles, profetas, evangelistas, levántate, pastores y maestros. Las 5 piedras que tomó David para romperle la vida a Goliat
son las 5 piedras que Dios utiliza para quebrantar el imperio de las tinieblas y establecer el crecimiento, desarrollo y edificación en la obra de la iglesia. Cuando dice Él mismo, se refiere al Cristo ascendido y glorificado, que confirió a cada uno una medida de gracia, o sea, una capacidad espiritual. Este Cristo ascendido por encima de todas las cosas constituyó a unos para ciertas funciones o ministerios dentro de su iglesia. Dios fue sabio y depositó en varias personas en el mundo su gracia para ejercer el ministerio, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, de llevar a la madurez, a la perfección de la vida cristiana. Qué interesante. El verbo constituyó equivale a dar. Otra vez vemos el énfasis de Pablo en que este ministerio son obras de la gracia de Dios. Escúchemelo. Son obras de la gracia de Dios. Nada que yo tengo que gloriarme. Le dicen a un apóstol: buenos días, pastor. No me diga pastor, soy apóstol. Son los que viven encumbrados, enfermizos. A mí que me diga como quiera, llámeme pastor, llámeme hermano, llámeme apóstol, no me preocupa nada. Yo soy lo que soy y sé lo que Dios me llamó a hacer. Tiene que haber humildad, sencillez y no ser torpe, subido, encumbrado. Tiene que haber sencillez. Solo nos han dado una medida de gracia, como un favor divino. Gracia es un regalo, es un don de Cristo puesto al servicio de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra capacitar significa hacer apto o perfeccionar, desarrollar, madurar. Dice Barclay, un gran escritor, dice que capacitar viene de un verbo que tiene dos usos en los documentos del tiempo de Pablo. En primer lugar, se usa en relación a un procedimiento quirúrgico para atender a un miembro del cuerpo que ha sido fracturado. Segundo, se usa en el área política para señalar un acuerdo entre diferentes facciones del gobierno para asegurar una buena marcha. El trabajo apostólico y los demás ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo debe querer ser perfeccionado, debe anhelar ser formado y ser ayudado al crecimiento. Nada podemos hacer si ustedes no quieren, pero si ustedes aman eso, vamos a ir lejos. Pero también dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El fiel cumplimiento de estos ministerios resulta en un continuo proceso de acondicionar y de equipar a los miembros para servir a la obra. Por amor de Dios, escuche eso. Los ministerios llamados por Dios, al equipar y perfeccionar a los santos, tiene el propósito que los santos perfeccionados y edificados sirvan a Dios. El peor pecado de la iglesia es no querer formarse. El peor fracaso de una iglesia es tener gente que no quiere formarse, edificarse, crecer, progresar. Pero el peor pecado de la iglesia, el peor, es que después de ser formada no quiera servir. Si el pueblo cristiano sirviera a Dios de la manera que Jesús sirvió a nosotros, este país fuera diferente, el mundo fuera diferente. Hay un verso en la Biblia, no lo tengo en mi mente, pero dice: los que no sirvan a Dios pronto servirán a sus enemigos. No puedes decir que amas a Dios si no lo sirves. Lo peor que nos pueda pasar es tener un montón de gente inflada con palabra en la cabeza, pero que no le haya bajado al corazón. Una gente inservible, que no tiene pasión por Cristo, ni compromiso para servirlo. La pasión de mi vida cuando me convertí fue: ¿qué hay que hacer? Después de bautizarme, ¿qué más tengo que hacer? Fue una vida progresista, de anhelo, de deseo, de un querer. Por eso estoy aquí. Usted no tiene que ser un asistente a la iglesia solamente. Tiene que ser formado. Tiene que decirme: aquí estoy, fórmeme. Trabaje por el perfeccionamiento de mi vida. Edifíqueme y edifique a mi familia, porque quiero servir a Dios. Usted debe tener un anhelo de servir a Dios, de prepararse, de crecer en el conocimiento de Cristo, crecer en la visión de la casa y formarse como un líder, como una lideresa en esta casa. Tienen que servir. Es un continuo proceso de acondicionar y equipar a los miembros para servir a Cristo. Esto redunda a la vez en la edificación del cuerpo de Cristo en cuanto a lo espiritual, pero también a lo numérico, porque una gente formada, comprometida con Dios, es una gente que va a trabajar para ganar a otros.
No vendrán solos a la casa de Dios, siempre estarán deseosos de traer a otros. Y es como el reino crece. Porque si no tenemos invitados, Dios estará fracasado con nosotros. El plan de Dios en la gran comisión: usted preparado, usted sirviendo a Dios, ganando almas para el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia. Ese es el plan de Dios. ¿Cuántos se convirtieron el domingo? Todos los que vinieron se quedaron. Se convirtieron. Y si usted hubiera traído más, se convierten más. Pero Dios estaría fracasado con una iglesia egoísta que solo piensa en sí mismo. Comer, comer, comer y no querer dar de lo que Dios le da. El plan de Dios es que usted venga cada día de servicio con 1, 2, 3 invitados. Su familia, que puede estarse muriendo alguna gente, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Cuando yo era un muchacho, trabajé en una fábrica y yo cargaba pantalones para llevarlo a otra mujer que estaba en el proceso de los pantalones. Y a cada máquina que yo llegaba, le hablaba de Cristo a una mujer. Gané cantidades de gente. Evangelicé a una fábrica y solo tenía 16 años. Luego entró al colegio en la noche y gané un grupo grande. Llevaba mucha gente a la iglesia. Y Dios dijo: este negrito me gusta, voy a poner algo sobre él. Y me puso en este lugar honorable, porque trabajé toda mi infancia. ¿Sabes que Dios premia la fidelidad y la pasión? Pero hay algo más profundo aquí. La meta de esto se expresa en 3 cláusulas progresivas que comienzan con la palabra hasta que lleguemos a la unidad del cuerpo de Cristo. Hasta. La primera faceta de esta meta es la unidad espiritual, que resulta de una sola fe, la cual es la doctrina común de la iglesia. O sea, el contenido del evangelio que creemos no se refiere a la fe inicial de creer por primera vez, sino aquella fe que resulta de abrazar a Cristo y todo lo que representa a Cristo. El conocimiento del Hijo de Dios es el resultado de una relación íntima y cada vez más profunda con Cristo y su palabra. Usted no conoce a Cristo por la historia que le cuento aquí, por mis predicaciones. Después del proceso de Job y la relación de Job con Dios, en el capítulo 42 de Job dice: Dios de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este conocimiento de Cristo tiene que ver con lo que tú conoces en la palabra
pero también la experiencia diaria vivida en la intimidad con Él. No por lo que te cuentan, no por lo que oyes, es tu experiencia vivida cada día. Ahora vea esto. Estos conducen a la madurez espiritual, que es la segunda fase. Me gusta este punto. Hombre de plena madurez quiere decir una persona completa en todo sentido, una persona cabal, desarrollada. El ideal de la iglesia como un solo organismo es avanzar hacia la madurez espiritual cada vez más completa. Avanzar, crecer. No se refiere aquí al crecimiento espiritual de un individuo. Se requiere aquí al crecimiento espiritual o a la madurez corporal de todo el cuerpo. Me gusta una iglesia que va hacia la madurez como cuerpo. No que unos son maduros y otros inmaduros, que hay un grupo de maduros y hay un ejército de inmaduros. La iglesia crece al mismo tiempo. Por eso el discipulado, la formación que usted debe anhelar, el crecimiento y madurez corporal, que no parezca un orfanato la iglesia, que la iglesia sea un ejército de gente madura, porque los niños inmaduros pelean por un vaso de refresco. Los inmaduros son críticos. Lo repito, los inmaduros son llorones, quejistas, críticos, murmuradores, resentidos, no perdonan. Pero el maduro es sobrio, tiene capacidad de perdonar, de soportar a los débiles, se los monta encima, no importa cuánto tiempo, aprende a llevar las cargas de otros. El maduro es pacificador, es paciente, es manso, es una persona bendita por la mano de Dios. De un aplauso a Dios por la madurez de la gente. Es otra persona. El maduro le causa un impacto de bendiciones a la iglesia. El inmaduro viene, mire que el pastor dijo esto y yo creo que lo dijo por mí. No, y viene el maduro y le dice, no, hermanita, no lo dijo por usted. Cuando el pastor habló de esto, estaba tratando de consolidar la fe suya. Ah, así fue. Sí, así fue. Ah, bueno, muchas gracias. Pero el inmaduro, cuando tiene un tropiezo, ya está buscando la puerta de salida. Me voy de esta iglesia y ya saben a dónde me voy. Pero el maduro soporta la prueba, la crítica, la adversidad. El maduro soporta la persecución, la tormenta, y cuando está la tormenta fuerte se dobla pero no se quiebra, y cuando pasa la tormenta camina firme hacia adelante mirando al futuro de su vida.
¿Sabe que en el último tiempo tenemos la vagancia espiritual, que es el fenómeno más vergonzoso de la iglesia? Creyentes que nunca se fundamentan, que cualquier viento los vuelan. Por eso tenemos que madurar, ser fuertes internamente y no ser niños comiendo o bebiendo leche, sino comiendo sólidas viandas, alimento espiritual que nutre. Estamos entonces que esta madurez de la que hablamos no se mide con reglas ni criterios humanos, sino la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es la plenitud de Cristo? El nivel hasta donde usted y yo debemos llegar. La plenitud de Cristo se refiere a la abundancia y a las riquezas de las cualidades de carácter que hay en Él y que son perfectas, inagotables e inmensurables. En la vida, más que emociones y más que habilidades, necesitamos el carácter de Cristo para no vivir una vida emocional, sino una vida de convicciones, de un creer firme, convirtiéndonos en gente sólida que va hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, con abundantes cualidades y riquezas de carácter que te solidifican, anclan tu alma y dejas de ser el hombre o la mujer llorona y quejista para ser sólido, fuerte, robustos en la fe. Es parte de la riqueza que hoy quería compartir con ustedes. Pero escuche esto. Dice Pablo en el verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo quiero, antes de tocar ese punto, decirles: sean sólidos. Si yo planto aquí un árbol de limón, un año después lo trasplanto para aquí, pero como soy fluctuante en mis pensamientos, otro mes después lo replanto aquí. ¿Dónde tiene mayor posibilidad de secarse? Aquí y aquí. Aquí jamás. Este árbol aquí echará raíces profundas. Las raíces se consolidarán en la tierra, florecerá y fructificará, porque fue el lugar donde fue plantado. Sean sólidos.
Nunca huyan por pequeñeces o porque otros malvados que no quieren trabajar sino pescar en pecera los están martillando. Uno tiene que ser fiel y leal al ministerio donde Dios lo sembró. Aquí nació usted, muérase aquí, a menos que Dios lo lleve a otro lado. A menos. Solidez. Yo le dije a Dios cuando era un muchacho, una señora me dijo: Misael, todos los muchachos de su edad tienen hijos, ¿y usted por qué no? Le dije: jamás. Los hijos que yo tenga, yo tenía 15 años, los hijos que yo tenga serán con mi esposa. La única novia que yo tuve fue la mujer con que me casé y tengo 37 años de vida con ella. Y quiero morir a su lado. He tenido 2 trabajos en mi vida, 2. Uno en el Banco de Londres y Montreal. Trabajé 12 años y 12 años pastoreé por la noche. Y salí del banco para dedicarme a tiempo completo al ministerio. 37 años aquí. Yo viví épocas oscuras en la iglesia, cuando nuestros pastores fallaron. Yo vi una estampida de gente de la iglesia y decían: huya, esta olla tiene muerte. Pero a mis 17 años, en vez de huir, levanté un movimiento de oración que llegó a ser más grande que los mismos servicios de la iglesia. Fui echando raíces. No quería ser un individuo informal, sino sólido. ¿Por qué cree que estoy aquí? ¿Por qué cree que Dios me ha dado lo que me ha dado? Porque no juego. Tomo en serio las cosas. Lo peor que yo pudiera tener es una generación de vagabundos. Que a las primeras de cambio los vieron mal. ¿Sabe que el primer día que yo llegué a la iglesia cuadrangular en el barrio Suyapa, llegué por mi hermana porque me dijo: pintate un cuadro, vos sabés pintar? Solía hacerlo en mi juventud. Y estaba pintando un cuadro para una convención de jóvenes y una persona llegó ahí. Nunca olvido ese incidente. Había un grupo de jóvenes, dijeron: qué bonito el cuadro. ¿Y usted quién es? Ya le dije: usted es un gallo tapado, nunca lo habíamos visto aquí. Y comenzaron todos los jóvenes a reírse. Si yo hubiera sido un cualquiera, dejo el cuadro y salgo llorando. Mi hermana me dijo: no te resientas, tenés que comenzar a ser serio desde pequeño. Pero aquí los miran mal, les dicen algo, son tan sensibles como el polen, que los lleva el viento fácilmente, porque nunca quisieron hacerse hombres. Nunca quisieron ser mujeres de faldas bien puestas, de convicciones. Quieren ser como niños llorones. Pero no le estoy hablando a ustedes. Tómelo por el lado amable. A los que se han ido, tal vez. Estoy buscando reacciones suyas
Dígale al que está a su lado, hágase hombre y ya deje de llorar. Párese como hombre en la vida. Hágase mujer y deje de sufrir. Sea maduro. Dígale, madura, hermano. No es tiempo de quejas, es tiempo de alabanza. No es tiempo de llorar, es tiempo de disfrutar. No es tiempo de ser débil. Diga el débil, fuerte soy. Mira, hay iglesias en la ciudad que son pura gente de todas las congregaciones. Y qué vergüenza. Son los resentidos que se van dolidos o que no les gustó algo que pasó. Tenemos que ser formales. A usted puede hacer que lo maltraten, que lo humillen, pero usted no está viendo a la gente. Usted está viendo a Cristo Jesús el Señor. Y va a seguir adelante y va a enfrentar la adversidad. Ahora vean esto. Además de la unidad y la madurez espirituales, el efecto de la obra de gracia de Cristo en la vida de su iglesia resulta en la estabilidad doctrinal. Este es el enfoque del versículo 14. La madurez espiritual del verso 13 se contrasta aquí con el niño fluctuante del verso 14. La frase, para que ya no seamos niños, es una advertencia contra la inmadurez. Esta falta de madurez se ilustra con una experiencia común de la naturaleza. Sacudidos a la deriva, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Como el niño que no ha logrado una madurez, es inestable. Así son aquellos cristianos que no demuestran una madurez espiritual, inestables. Son fluctuantes, víctimas fáciles de las maniobras de malos maestros. En este caso, había muchos maestros del gnosticismo que se habían infiltrado en la vida de la iglesia y que Pablo, como apóstol de Cristo, estaba dispuesto a refutar todas sus enseñanzas. Y Pablo habla de aquellos que no tienen convicciones firmes, su fe es raquítica, débil. En cambio, tienen conceptos e ideas raras, egoístas, y son fácilmente influidos por cualquier doctrina novedosa. Aquí Pablo enfatiza el peligro de la inestabilidad doctrinal, porque aparecen muchos maestros enseñando doctrinas erradas. La idea es que los maestros del error son muy hábiles, muy ágiles, sutiles en los métodos que utilizan para disfrazar la doctrina mala y para engañar a los distraídos y a los desprevenidos que tiene la casa de Dios. Pero uno de los propósitos de los diferentes oficios en la iglesia es principalmente llevar a la iglesia a una estabilidad doctrinal. Y concluyo aquí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada parte del cuerpo de Cristo es importante y tiene que estar en su lugar debidamente unido y entretejido con los demás, y cada uno contribuyendo a esta unión lo que le corresponde para que pueda funcionar y crecer equilibrada y sanamente y desarrollar la verdad que los inmaduros no pueden contribuir a esta unidad granítica de la iglesia. El amor como fruto del Espíritu es aquella fuerza unificadora en Cristo y es la fórmula para los grandes logros de la vida cristiana. Se habla mucho aquí del amor, que es el primer elemento del fruto del Espíritu, de la paciencia, de la mansedumbre. ¿Cuánto bien puede hacer la gente madura? ¿Y cuánto se le puede confiar a los maduros? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos quieren crecer aquí? Levante la mano los que quieren crecer, madurar, entrar a un proceso vertiginoso de crecimiento. Pónganse de pie, por favor. Crecimiento. Vamos, de pie todos, por favor. Vamos. Así que como apóstoles queremos contribuir a su desarrollo, pero usted tiene que quererlo y usted quiera servir a Dios. Levante las manos. Padre, bendigo a este pueblo esta noche. Ayuda a los inmaduros para que entren a un proceso hacia la madurez. Yo pido que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda paz. Los lleve a otros niveles de eficacia, de victoria y de grandes logros. Que crezcan para que hereden, para que Dios les confíe su riqueza. Crezcan para que Dios les dé más allá de sus sueños. Esta noche los bendigo delante de Dios. Ven y únete hoy a esta gran familia que abre sus brazos llenos de amor. Nuevos horizontes hay para ti, fe, esperanza y paz de Dios. Queremos sembrar hoy en ti, sembrando, sembrando vida en ti. Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti.